Ahí ya está. Este. Ahí. Ok. En teoría ahí teníamos que estar. Bueno, ahí estamos grabando. Eh, ok, vamos a arrancar entonces con esta serie de ejercicios. Son todos de un mismo archivo. Dice, José vende naranjas. Todos los sábados lleva bien temprano 70 kilos de naranja al supermercado del barrio. La elección de las naranjas a entregar corresponde a José. Así lo acordó con el supermercado. ¿Qué tipo de naranjas debe entregar José? ¿Cuál es el concepto detrás de esta pregunta? La obligación de dar cosa, no sé si es, no, la obligación de dar cosa, hay que ver si es cosa indeterminada o cosa cierta. Pero la obligación del deudor, ¿cuál es la calidad de la cosa que tiene que dar? Esa es la pregunta de fondo, ¿verdad? Y vamos a revisar el concepto. Eh, a ver un poco. Les digo ahora, porque quiero revisar el concepto con ustedes y vamos a ir a la pregunta. Bueno, eh, acá está. En las obligaciones de dar, dice. Ay, creo que alguien se quiere unir. Ahí está. En las obligaciones de dar, dice. ¿A quién corresponde la elección? La facultad de elección corresponde al deudor, como dice el examen, ¿verdad? José tenía que entregar naranja en el súper. Naturalmente, la regla supone que las partes nada han convenido, pues de existir acuerdo de voluntad, la elección incumbe a aquel a quien se atribuyera la facultad, incluso a un tercero. O sea, ¿quién elige la calidad de lo que se va a obligar a dar? Si nadie acordó nada, se entiende que el deudor, ¿sí? Él tiene la potestad de elegir la calidad de lo que va a dar. ¿Y qué calidad tiene que dar? Esa es la limitación. Dice, el código limita la facultad de elección estableciendo que el deudor no podrá escoger la cosa de peor calidad de especie, ni el acreedor la de mejor calidad cuando se hubiese en dejar en manos el derecho de elección, en sus manos el derecho de elección. O sea, conclusión, vayamos otra vez entonces al ejercicio número uno. ¿Cuál es la calidad? Un ratito. ¿Cuál es la calidad de las naranjas que tiene que entregar José? José como deudor. ¿Cuál es la calidad? No puede ser la peor. ¿Sí? Dice, al tener José la facultad de elección, podrá elegir las naranjas, qué naranjas entregar, pero José no podrá elegir la cosa de peor calidad de la especie. Esa es la figura. Esa figura corresponde con las obligaciones de dar. Obligaciones de dar cosas inciertas. Inciertas. Eso es lo que quería aclarar para que no haya confusión. Entonces, cierro la pregunta. La respuesta está correcta. ¿Sí? Cuando hablamos de obligaciones de dar cosas inciertas, ¿sí? La elección es del deudor, si es que nada haya acordado entre las partes. ¿Y cuál es la calidad de la cosa incierta que tiene que dar el deudor? No puede ser la peor. ¿Sí? Eso es importante. Entonces, esa es la regla. Acuérdense que hay tres tipos de obligaciones: de dar, de hacer y de no hacer. Bueno, entonces, esto está correcto. No modifico porque está perfecto. Ok, vayamos a la segunda pregunta, que dice, la característica principal de la relación obligatoria. Bueno, las relaciones obligatorias o se llaman obligatorias, ¿por qué? Porque el acreedor tiene la capacidad de constreñir eventualmente al deudor al cumplimiento de la obligación, ¿verdad? Pero vamos a ver si es correcto esto de la coercibilidad como característica principal. Seguramente esto estará en la primera unidad por ahí, ¿verdad? En la página 3. Dice, vínculo
A ver, voy a proyectar para que se pueda ver. La relación obligatoria, ¿qué es? Vínculo entre dos o más personas creadas por un hecho o acto jurídico reglado por el derecho. Es la relación de carácter jurídico que une a un sujeto activo con un sujeto pasivo, en virtud de la cual el acreedor puede exigir coercitivamente al deudor una prestación de dar, hacer o no hacer. Entonces podemos inferir, según el concepto del PPT del docente, que efectivamente, vamos otra vez al examen, que efectivamente la coercibilidad es la característica principal de la relación obligatoria. ¿Sí? Está correcto. Seguimos. El 3 dice: la operación mediante la cual se libera al deudor originario, quien pasa a desobligarse de la deuda en cuestión, entablándose una nueva relación jurídica entre el acreedor y el nuevo sujeto obligado, se conoce como. Bueno, acá tenemos que hablar de crédito, derecho de crédito, ¿verdad? Por supuesto, cuando hablamos de un deudor, hablamos de aquel que tiene que cumplir una obligación. Cuando hablamos de un acreedor, hablamos de alguien que tiene derecho a exigir el cumplimiento de esa obligación. Cuando se habla de la figura de la delegación, ¿qué es lo que es la delegación? Exacto, es delegación de deuda, ¿verdad? Vamos al concepto del PPT para ver de qué habla la delegación. Para los que tienen su computadora, les voy a decir en qué PPT está. En el 303, ¿verdad? 303. Dice, y vamos a ver el concepto de la delegación. Dice, delegación es la cesión de deuda que se produce cuando el deudor originario, acuerda con el acreedor que un sujeto extraño a la relación obligatoria pase a integrar dicha relación en carácter de nuevo sujeto obligado. Y hay dos tipos de delegación: la perfecta y la imperfecta. Entonces, conceptualmente hablando, ¿qué es lo que es la delegación? Es una cesión de deuda. Yo tengo que pagar una deuda a Karen. Y eventualmente yo soy el deudor originario, también llamado yo delegante, porque yo estoy delegando mi deuda, ¿verdad? Y acuerdo con Karen y le digo, Karen es la delegataria: Karen, va a entrar María José a nuestra relación de deuda, ¿verdad? Y ella va a ser el nuevo sujeto obligado. Esa es la figura de delegación de deuda. Pero hay distintas características, porque cuando hablamos de una delegación perfecta, hablamos de una delegación novativa. Hay una novación. Hay una sustitución de una obligación anterior por una nueva. En la delegación novativa, el acreedor libera al deudor originario. O sea, bajo el ejemplo que acabé de dar, si yo le debo a Karen 1.000.000, yo soy el deudor, y opera la figura de la delegación perfecta o delegación novativa, y entra María José, yo quedo liberado. Esa relación es novativa. Hay una novación por la cual ahora María José es la nueva deudora, ¿sí? ¿Se acuerdan que novación es la sustitución de una obligación antigua por una nueva? Esa es la delegación perfecta. Se entabla una nueva relación jurídica entre el acreedor, por supuesto que es el delegatario, y el nuevo deudor, que es ahora María José, ¿verdad? Se produce una novación, se extingue la relación originaria y nace una nueva. Esa es la delegación perfecta. Ahora, cuando hablamos de la delegación imperfecta, ¿qué hablamos? Vamos a hacer una analogía. Hablamos de amor de tres, ¿verdad? Continúan los tres dentro de la relación obligatoria. Pero ¿en qué lugar se pone en este caso María José como la nueva deudora? No está a la par de Suazo, no. Vamos a ver la figura de la delegación imperfecta, cómo funciona. El acreedor, dice, o sea, Karen, no libera al deudor originario, o sea, no me libera a mí. El acreedor pasa a tener un deudor más al cual reclamar el pago. O sea, Karen le puede reclamar el pago a María José o a mí. Ahora vamos a ver en qué orden estamos María José y yo. ¿Quién es más importante? ¿María José o yo? ¿Quién está primero?
Los deudores son subsidiarios y no solidarios. Primero se reclama al delegado y luego al delegante. Entonces, cuando nosotros hablamos de delegación imperfecta, lo que estamos diciendo es que Karen no me libera a mí como deudor originario. El acreedor pasa a tener dos deudores, ¿sí? Y cuando hablamos del orden de a quién Karen le tiene que reclamar primero, sí, primero le reclama a María José, que es la delegada, y después me reclama a mí, que soy el delegante, ¿sí? Esa es la figura de la delegación imperfecta. Entonces, vayamos al concepto. Cuando hablamos de delegación, hablamos de cesión de deudas, ¿sí? Hablamos de un deudor originario y hablamos de un nuevo deudor, ¿verdad? Yo soy el deudor originario o el deudor antiguo, por así decirlo, y existe la figura de un nuevo deudor que, con acuerdo del acreedor, pasa a integrar esa relación obligatoria, ¿sí? Esa es la figura de la delegación. Entonces, habiendo dicho eso, vamos a la pregunta. Dice, la operación mediante la cual se libera al deudor originario, quien pasa a desobligarse de la deuda en cuestión, entablándose una nueva relación jurídica entre el acreedor y el nuevo sujeto obligado, se conoce como delegación perfecta. Claro, porque bajo el ejemplo que acabé, exacto, bajo el ejemplo que dimos hace un momento, yo decía, delegación es cesión de deuda. Es cuando el deudor originario con el acreedor acuerdan introducir a una persona dentro de esa relación obligatoria. Y una de las modalidades de la delegación es la delegación perfecta. Y decíamos nosotros que la delegación perfecta también se llama delegación novativa. Y novativa viene de novación. ¿Qué implica eso? Que el deudor originario queda, en este caso, desobligado, queda liberado. Y el nuevo deudor pasa a formar parte de esa relación. Por eso hablamos de una novación, porque hay una sustitución de deudor. Esa es la delegación perfecta. Si era imperfecta, si la delegación, vamos a suponer que era imperfecta, ¿qué tenía que pasar? No se me liberaba a mí como deudor originario, ¿sí? ¿Y cuál iba a ser el orden, en este caso, de reclamo o el orden de ejecución del acreedor? Primero al delegado, que es el nuevo deudor, y luego por detrás, en segundo lugar, al delegante, que es el antiguo deudor, ¿verdad? Pero los tres forman parte de la relación obligatoria en esa delegación imperfecta. O sea, expliqué nomás los dos conceptos para poder distanciar y establecer bien las diferencias. Pero claramente esto es una delegación perfecta. ¿Por qué? Porque el deudor originario acá queda desobligado, queda liberado. Exacto. Bueno. Estamos grabando para ahí, creo que preguntaron. Estamos grabando. Bueno. A ver. Vamos al 4. Me van siguiendo, ¿verdad? En la explicación. Estamos usando esta metodología para corregir los exámenes y a la vez tocar los conceptos. No sé si me siguen en el... ¿Sí? Bueno. Me parece fantástico. Es mucho más práctico. Más práctico. Bueno. Vamos al 4. Dice, Leonardo viajó a París por una emergencia y dejó su negocio, una bodega, sin personal que atienda a las personas que concurrían al lugar. Ante esta situación, David, un vecino caritativo, se hizo cargo de vender las bebidas y de atender a los proveedores. Pese a no tener autorización para hacerlo, luego de haber atendido a la emergencia, Leonardo vuelve al país y se percata que David estuvo atendiendo su negocio durante su ausencia, con resultados beneficiosos para Leonardo. Ante esta situación, David solicita a Leonardo un pago acorde a los trabajos realizados, a lo cual Leonardo se niega. ¿Es procedente el pago a David? O sea, a ver un ratito. Estamos hablando evidentemente de algo que se hace en favor de alguien, ¿verdad? Estamos hablando de algo que se hace en favor de alguien.
Esta figura yo no sé si la dimos nosotros, ¿verdad? Un cuasi contrato esto. Creo, llegamos a dar cuasi contratos. Pero esto es un cuasi contrato. Pero independientemente de eso, no importa. Si eventualmente alguien realiza algo en favor mío, no estando yo de acuerdo, no existe un contrato, no hay un consentimiento, no hay voluntad de las partes. Yo no me obligo con la otra persona, porque que yo decía, las relaciones obligatorias pueden ser por ley o por consenso también. Las partes pueden obligarse voluntariamente a algo. O la ley puede obligar eventualmente a alguien con otra persona. O sea, si yo tengo un hijo, yo tengo una relación obligatoria con mi hijo, tengo que darle alimento. Si yo tengo un contrato de compra-venta con Juan Esteban, por supuesto, tengo que honrar ese contrato, ¿verdad? En este caso no hay contrato. No hay un documento que eventualmente habilite a David a reclamar el pago. Y la respuesta efectivamente dice no. David tendría derecho a cobrar únicamente si tenía un contrato firmado con Leonardo. Después dice el otro no, dice David tendría derecho a cobrar únicamente si Leonardo le daba una autorización independientemente a que la misma se haga por medio de un contrato. Bueno, contrato sabemos que es el documento que plasma el consentimiento de las partes, eso se llama contrato. Pero eventualmente la respuesta correcta o la fundamentación al no correcto es el decir no hay una relación obligatoria entre ellos. No hay un contrato. Al no haber un contrato, no hay un reclamo que se pueda ejercer civilmente. ¿Se acuerdan de la obligación natural? No existe una forma o una acción civil para exigir su cumplimiento. Esto no es lo mismo, pero a lo que voy nomás es que como no hay ni un papel, ¿cómo vas a reclamar? Entonces, esa es la figura. Bueno. Vamos al quinto. Miguel debe 50 millones a Lucas, quien procuró de varias maneras cobrar su crédito sin éxito. Tras 5 meses del vencimiento del pago, Lucas se entera que Miguel debía cobrar una herencia y no estaba moviéndose para percibir la suma que le correspondía por su herencia, o sea, por su parte. ¿Tiene Lucas alguna acción para procurar el cobro? ¿Se acuerdan de la acción subrogatoria? ¿Se acuerdan de esa acción en donde el acreedor toma el lugar del deudor? ¿Y por qué toma el lugar del deudor? Porque el deudor también es acreedor de una tercera persona y no está ejerciendo su derecho como acreedor. Esa es la figura. Vamos al concepto. Vamos al concepto un ratito. Subrogatoria. 190. Yo tengo... Bueno, espera que vamos a 190. Acá está. Voy a proyectar. Entonces, ¿qué es la acción subrogatoria? También se le llama acción oblicua. Dice acción subrogatoria u oblicua. Facultad reconocida a los acreedores a promover acciones que corresponden a su deudor en caso de inacción de estos. Por supuesto, y tolérenme el ejemplo, voy a tomar otra vez el ejemplo del examen, ¿verdad? En el ejemplo del examen lo que nos dice es que Miguel es deudor. Miguel tiene que pagar 50 palos. ¿Y quién es el acreedor? Lucas. Y Miguel no le está pagando a Lucas. Lucas le está reclamando y Miguel no está pagando su cuenta. Y después Lucas, que es el acreedor, se entera que Miguel tiene que cobrar una herencia. Y Miguel no está haciendo nada para cobrar esa herencia. Entonces la acción subrogatoria lo que permite es que Lucas, que es acreedor de Miguel, tome el lugar de Miguel para que pueda cobrar esa herencia. Y así Lucas pueda cobrar su deuda, pueda ejercer su derecho al cobro de deuda. Esa es la figura de la acción subrogatoria. Es la facultad del acreedor. Yo, acreedor, tengo la potestad de promover acciones si es que mi deudor
no está cobrando la plata que a él se le tiene que pagar. Porque si a él se le paga su plata que se le tiene que dar, yo también voy a cobrar. Ese es el razonamiento detrás de la acción subrogatoria. También se le llama acción oblicua. Dice, y cierro con esto: los acreedores, aún eventuales, pueden ejercer todos los derechos y acciones de su deudor relativos a los bienes de éste, pero solo cuando el obligado dejare de hacerlo y con citación del mismo para que tome parte en el juicio. O sea, ¿qué es lo que le habilita al acreedor a ejercer la acción subrogatoria o a subrogarse en los derechos del deudor? Que el deudor no se mueve, no hace nada. La inacción del deudor es lo que le permite al acreedor tomar el lugar del deudor para cobrar esa deuda que el deudor no está eventualmente cobrando, ¿verdad? Esa es la figura de la acción subrogatoria. Entonces, leyendo otra vez el ejercicio y resumiendo: Miguel le debe plata a Lucas, Lucas le reclama a Miguel, Miguel no paga, había sido Miguel, tiene que cobrar una herencia, no se está moviendo para cobrar la herencia. Entonces, ¿qué hace Lucas? Ejerce la acción subrogatoria. ¿Para qué? Para que se pueda cobrar la herencia y así Lucas pueda cobrar la plata que le debe Miguel. Esa es la figura de la acción subrogatoria. Está correcto. ¿Por qué no es acción pauliana? Porque la acción pauliana, y hago nomás este pequeño paréntesis, no es acción pauliana porque la acción pauliana son actos jurídicos que tienden a provocar la insolvencia. Acá hablamos de una inacción. Él no está haciendo. En la acción pauliana tiene que hacer algo que provoque su insolvencia para que sea acción pauliana. Esa es la fundamental diferencia que hay entre el presupuesto de la acción pauliana y el presupuesto de la acción subrogatoria o de la acción oblicua. Para que exista acción pauliana, el deudor tiene que provocar mediante un acto su insolvencia. Y para que se configure eventualmente la aplicación de la acción subrogatoria, el deudor tiene que estar inacción del deudor, no tiene que hacer nada. ¿Verdad? La inacción es lo que posibilita al acreedor a ejercer la acción subrogatoria. Eso para explicar más por qué no es acción pauliana. Y mucho menos simulación, ¿verdad? Bueno, está correcta la respuesta, por eso avanzo. En teoría todo esto debería estar correcto, pero igual vamos a verificar. Juan y Carlos son amigos desde la infancia. En octubre del 21, Carlos prestó a Juan la suma de 150 millones de guaraníes. Carlos es acreedor, Juan es deudor. Para que el mismo pueda comprar unas mercaderías que necesitaba para su negocio comercial. Dicho monto iba a ser devuelto por Juan en la medida que él mismo pueda. ¿Se acuerdan de esa figura? En diciembre del 21, Carlos, que es el acreedor, estaba buscando un lugar físico para poder establecer su oficina de trabajo. Tal es así que Juan tenía un espacio físico libre, Juan es el deudor, en el predio de su negocio comercial, que se acababa de desocupar por un inquilino. Juan y Carlos acordaron que en atención a la deuda que tenía Juan con Carlos, los 150 palos, este último alquilara el espacio físico como oficina sin pagar el precio del alquiler alguno hasta tanto sea cubierta la deuda. Fijaron el alquiler mensual 2,5 millones. ¿A qué modo de extinción de obligación nos encontramos? ¿Se acuerdan de lo que hablamos? La compensación. Vamos a la figura de ¿qué es compensar? Vamos a hablar con la compensación. Como no te puedo pagar. Exactamente. Vamos a ver. Vamos a la figura. Estamos hablando de la extinción de las obligaciones. ¿Cómo se extingue una obligación? La forma natural es por el pago. O sea, yo presté un palo de Juan Esteban y la forma natural por la cual se extingue la obligación es cuando yo le devuelvo la plata. Esa es la natural, por defecto. Pero existen otras formas también por las cuales las obligaciones se extinguen. Una de ellas
es la compensación. Está la dación en pago, la compensación, etcétera, etcétera. Pero vamos, ¿qué es lo que es compensación? Dice, se trata de una forma de extinción en virtud de la cual dos sujetos son recíprocamente deudor y acreedor de prestaciones homogéneas. ¿Por qué hablamos de recíprocamente deudor y acreedor en prestaciones homogéneas? Porque nosotros veíamos en el ejercicio que Juan le debe a Carlos 150 millones. ¿Sí? Y en este caso, tiempo después, nos percatamos que Carlos necesitaba alquilar una oficina. Entonces Carlos va a pagar un alquiler a Juan. O sea, Carlos es acreedor porque Juan le debe 150 millones. Pero ahora como Carlos va a alquilar la oficina de Juan, Carlos se convierte en deudor de Juan también. Entonces ambos recíprocamente son deudores y acreedores. Juan es deudor de Carlos por los 150 y Carlos es deudor de Juan por el salón comercial que le está alquilando. Entonces, por compensación o una retribución eventualmente, se van a ir pagando las deudas existentes entre ellos. Por eso dice, se trata de una extinción de las obligaciones en virtud de la cual dos sujetos son recíprocamente acreedor y deudor de prestaciones homogéneas o de la misma especie. Claro, el alquiler se paga en dinero y la deuda se paga en dinero, por eso son de la misma especie, ¿verdad? Civilmente subsistentes, expeditas para cobro, líquidas y exigibles en plazo vencido o condición cumplida, motivo por el cual se procede a la cancelación de ambas deudas hasta el límite de la menor, desde el momento en que dichas deudas coexistieron. Y hay dos tipos de compensación. La convencional, por supuesto, cuando las partes llegan a un acuerdo, que es el caso de Juan y Carlos, y la judicial, que es la que el juez, por supuesto, la que declara el juez, ¿verdad? Entonces, vayamos otra vez al ejercicio, ¿verdad? El ejercicio, y resumo rápidamente el ejercicio. Juan le debe 150 millones a Carlos. Carlos le dijo, págame cuando puedas. Carlos, tiempo después, necesitó un salón comercial porque quería poner su negocio. Carlos no tenía salón comercial. Juan tenía un salón. ¿Qué hizo Juan? Le alquiló. Y por compensación se iba descontando la deuda. O sea, no le pagaba por el alquiler, sino que directamente se descontaba nomás de la deuda en concepto de pago de alquiler. Esa es la figura de la compensación. ¿Por qué no es un pago? Sería pago si es que Juan le paga el dinero, ¿verdad? Y sería remisión de deuda si es que Carlos le perdona la deuda eventualmente a Juan. Pero en este caso, la deuda se está pagando a través del alquiler del salón que no le está cobrando. Se compensa. Como no te estoy entregando la plata, pero tengo un salón que te puedo alquilar, te voy a dar el salón, no te voy a cobrar nada, pero mi deuda se va a ir descontando. Eso es compensación. Vamos al 7. Tomás es chofer de la empresa de transporte Fadel. En el ejercicio de sus funciones, Tomás pasa en rojo y choca contra un automóvil de Mateo. Perdón, contra el automóvil de Mateo. Mateo, muy enojado, inicia el reclamo tanto en contra de Tomás y Fadel. ¿Es correcta la acción que plantea Lucas? Esto pasa a menudo, ¿eh? Si yo trabajo para una empresa de mudanza y yo paso el semáforo en rojo y le choco a Karen, Karen se puede ir en contra de la empresa de mudanza y en contra mía también. ¿Se acuerdan que existía la responsabilidad sin culpa? O la responsabilidad por hecho ajeno. Bueno, vamos a ver eso. Vamos a ver un poco. Creo que eso estaba acá. Creo que estaba acá. Bueno, vamos a la figura. Estamos hablando de indemnización extracontractual. ¿Y por qué extracontractual? Porque entre Mateo y el otro muchacho que se llamaba Tomás, no hay un contrato. El tipo manejaba un camión, el otro manejaba un auto. No había ningún tipo de relación, por eso es extracontractual. No hay nada entre medio de ellos. Pero sí hay responsabilidad civil, ¿verdad?
hay un accidente de tránsito. Dicho sea de paso, ¿cuáles son los elementos o cuáles son los presupuestos de la responsabilidad civil extracontractual? ¿Se acuerdan? Daño, hecho dañoso, nexo causal, imputabilidad. Son los elementos de la responsabilidad extracontractual. ¿Sí? Eso es muy importante que lo sepan. Pero vayamos al concepto. Responsabilidad por hecho ajeno. Acá el ajeno sería la empresa. La empresa no hizo nada. Tiene responsabilidad. Vamos a leer. Dice, el que cometiera un acto ilícito actuando bajo la dependencia o con autorización de otro, en este caso el muchacho trabajaba para la empresa Fadel, compromete también la responsabilidad de este. El principal quedará exento de responsabilidad si prueba que el daño se produjo por culpa de la víctima o por caso fortuito, que no es el caso, ¿verdad? Acá no hay ni caso fortuito ni culpa de la víctima. Acá el conductor del camión se chupó el semáforo en rojo y le chocó a una persona. Entonces vayamos otra vez al ejercicio y a responder. Tomás, chofer de una empresa, Tomás es dependiente de una empresa, cumpliendo su función laboral, pasa en rojo y le choca a Mateo. Mateo se enojó y le reclama a la empresa y a Tomás. ¿Está bien lo que hace Mateo? Sí. Porque Tomás cometió el ilícito, por supuesto, responsabilidad civil por hecho propio. Tiene la responsabilidad. Pero también, como Tomás está trabajando y es dependiente de una empresa, también Mateo puede reclamarle a la empresa. Y es algo que acabamos de ver, ¿verdad? Responsabilidad civil por hecho ajeno. ¿Sí? Ese es el 7. Bueno. Julián y Felicita firman un contrato. No sé, tengo así. Julián y Felicita firman un contrato por el cual se obligan solidariamente. ¿Se acuerdan de la figura de la obligación solidaria? ¿Cuál es la característica de la obligación solidaria? En la que todos los deudores son responsables del 100% de la obligación. Y que el acreedor o los acreedores pueden reclamar a cualquiera de esos deudores la totalidad de la obligación. Por eso es solidaria. Bueno, vayamos al ejercicio, ¿verdad? Julián y Felicita firman un contrato por el cual se obligan solidariamente a entregar 100 kilos de arroz a Luis. O sea, o Julián o Felicita o los dos tienen que entregar 100 kilos de arroz. Cualquiera de los dos, o los dos juntos, como vos quieras, pero tienen que entregarle 100 kilos a Luis. Resulta que Julián firmó el contrato debido a que Luis le amenazó que si no lo firmaba no le pagaría una deuda que tenía con él. Es decir, Julián firmó el contrato mediante su voluntad viciada. ¿Se acuerdan del error, dolo, violencia, vicio de la voluntad? Posteriormente Luis demanda a Felicita y a Julián debido a que ninguno de los dos entregó los 100 kilogramos de arroz en la fecha pactada. Julián argumenta en el juicio que el contrato es nulo, ni siquiera anulable, nulo dice, pues su voluntad estaba viciada. Felicita, por su parte, no se presenta al juicio. ¿A quién debe condenar el juez a entregar los 100 kilogramos de arroz? A ver. Error, dolo y violencia son causales de nulidad o de anulabilidad. Ahí tenés la primera pista. La respuesta A dice a nadie, pues el acto es nulo tanto para Felicita como para Julián, pues la deuda es solidaria. No tiene mucho sentido. Cierto, la deuda es solidaria, porque Julián y Felicita tienen que entregar 100 kilos de arroz a Luis. Pero lo que pasa es que Luis, en este caso, firmó un contrato con Julián, ¿verdad? Y en el cual Julián le apretó a Luis. Perdón, sí, Luis le apretó a Julián, disculpen. Luis le apretó a Julián para que firme el contrato, ¿verdad? De provisión de arroz. Entonces, con eso lo que tenemos es que la voluntad de Julián para firmar el contrato con Luis estaba viciada.
Julián y Felicita son los deudores. Luis es el acreedor. Luis le apretó a Julián. Julián celebró el contrato. Esa es voluntad viciada. ¿Mm? Y el vicio, el error, el dolo y la violencia son causales de anulabilidad, no de nulidad. Entonces, la segunda respuesta dice a Felicita, pues el acto es nulo únicamente respecto de Julián. La defensa invocada por Julián es una defensa personal y no afecta a Felicita. A los dos, los vicios de la voluntad no permiten la anulación de un acto. Pero yo creo que es la sech. Vamos a ver. Espérame. Sí. El término, la palabra que usan nomás es la anulación del acto. El acto no se anula, el acto es anulable. Espera que vamos a ir a nuestra diapositiva. Vamos a ver qué encontramos. Está bueno este caso, sí. Acá dice, el acto celebrado por un sujeto sin capacidad de derecho es nulo, o sea, un menor de edad. Mientras que el acto celebrado, o un incapaz, ¿verdad? Un demente. Mientras que el acto celebrado con capacidad relativa de hecho es anulable. Lo que implica que la nulidad puede ser subsanable. La incapacidad de hecho es que le impide a la persona ejercer por sí sus derechos. No es impedimento que constituyen obligaciones por medio. Personas jurídicas menores de edad. No dice nada sobre eso, che. A ver un poco. Quiero leer el ejercicio a ver si algo me chupé. Juan y Felicita firmaron un contrato por el cual se obligan. Ellos firmaron un contrato, Los dos firmaron un contrato por el cual se obligan solidariamente a entregar 100 kilos a Luis. Resulta que Julián firmó el contrato. Es un solo contrato. Un solo contrato. Debido a que Luis le amenazó que si no lo firmaba no le pagaría una deuda que tenía con él. Es decir, Julián firmó el contrato mediante su voluntad viciada. El acto es anulable. Posteriormente Luis, que es el acreedor, demanda a Felicita y a Julián, debido a que ninguno de los dos entregó los 100 kilos de arroz en la fecha pactada. Julián argumenta en el juicio que el contrato es nulo. Él argumenta que el contrato es nulo y el contrato no es nulo, pues su voluntad estaba viciada. Felicita, por su parte, no se presenta al juicio. ¿A quién debe condenar el juez a entregar? Ya. ¿A quién debe condenar el juez? A Felicita, pues el acto es nulo únicamente respecto de Julián. Pero el acto no es nulo respecto de Julián. Para mí que el acto es anulable respecto de Julián. La defensa invocada por Julián es una defensa... Señor. ¿No será que le condena a la figura? ¿No será que le condena a la figura porque hizo silencio, porque no se presentó a oponer ese tiempo? También. Y puede ser. Puede ser. En principio yo me iría por la C, pero a los dos, los vicios los monté. Julio, te escucho, mi rey. Gracias, querido. Para mí el acto es anulable siempre y cuando no se interponga una medida, ¿cómo te voy a decir? Una demanda judicial. Pero cuando se interpone la demanda judicial, para defenderte se tiene que anular eso. Sí. Porque es anulable. Siempre y cuando no se llega a la instancia judicial de un hecho anulable, puede continuar. Claro, continúa. Pero una vez que hay una demanda judicial, vos te defendés y vas a anular eso justamente porque es anulable, ¿verdad? Eso no va, mi querido. Perfecto, gracias, Julio. Entonces, a Felicita, pues el acto es nulo únicamente respecto de Julián. La defensa invocada por Julián es una defensa personal
Y no afecta. Esa parte, ¿viste esa última parte de la respuesta? Me parece una respuesta muy inventada. Y no afecta defensa personal. A los dos. Los vicios de la voluntad no permiten la anulación de un acto. Yo le soy sincero, yo me iría por la C. Yo entiendo el argumento de Julio. ¿Por qué yo me iría por la C? Porque los vicios de la voluntad determinan el efecto ex nunc. O sea, el acto sigue teniendo efectos hasta que un juez lo impugna. Y acá no está impugnado todavía por ningún juez. Él argumentó nomás, pero todavía el juez no se pronunció sobre el vicio. Entonces, a mi criterio particular, a los dos, los vicios de la voluntad no permiten la anulación del acto, eventualmente. Lo que permiten es que el acto deje de surtir efectos para adelante, pero no para atrás. ¿Se acuerdan del efecto ex nunc? Es el efecto a futuro. Evita que siga produciendo efectos, pero los efectos que ya produjo. Pero evita que siga produciendo efectos para futuro. Ese es ex nunc. Ex tunc es propio de los actos nulos. Nunca produjo efecto, nunca existió. Y acá hablamos de actos nulos. Porque la respuesta B, ¿por qué no me voy por la B? Porque utiliza el término nulo. Y esto no es un acto nulo. Cuando hablamos de vicio de voluntad, hablamos de acto anulable. Por eso, esa es la razón por la cual me voy por la C yo, ¿verdad? Y ya voy a marcar. Solamente por eso. Porque la respuesta pone la palabra nulo. Y nosotros sabemos que la violencia no ocasiona la nulidad, sino la anulabilidad del acto. Voy a poner acá una observación. El vicio no provoca nulidad, sino anulabilidad. Y la respuesta B habla de nulo, por lo cual lo descarto. Vamos a achicar la letra. Un momentito. Ese es mi argumento, ¿verdad? Para sostener mi respuesta. Entonces, voy a tachar este. No voy a tachar. Respuesta es igual C. Para que se entienda. Ay. Espérenme que un ratito, porque no soy tan amigo de la tecnología a veces. Ahí. Entonces, observación. El vicio no provoca la nulidad, sino la anulabilidad. Y la respuesta B habla de nulo, por lo cual lo descarto. Respuesta es igual C. Ese es mi criterio. Bueno, por lo menos yo me baso en eso para responder. Ok, avanzamos. Sofía y Mario celebran un acuerdo de compraventa de cosecha de soja. ¿Se acuerdan de el objeto? Puede ser determinado, o sea, debería ser determinado, pero al menos tiene que ser determinable, aunque sea a futuro, ¿verdad? Sofía y Mario celebran un acuerdo de compraventa de cosecha de soja, donde Sofía se obliga a entregar a Mario la zafra del año 2021-2022. ¿El objeto de esta obligación es válido? Sí. Puesto que el objeto puede ser determinado es válido, puesto que el objeto puede ser determinado sujeto a la condición suspensiva de que se produzca la cosecha. Sí, es válido, puesto que puede ser. Sí. Vamos al concepto. Vamos a buscar el concepto en el PPT. Creo que decía cosas futuras, ¿verdad? Acá está. Dice,
Cuando nosotros hablamos de los elementos esenciales de una relación obligatoria, por supuesto, hablamos de los sujetos, de la causa y del objeto, ¿verdad? En este caso el objeto es la cosecha, pero la cosecha es un evento futuro. Todavía no está la cosecha, va hasta el año que viene. Y acá dice que la relación obligatoria tiene como características, ¿verdad? O el objeto tiene como características que consiste... Voy a explicar mejor. El objeto de una prestación puede consistir en dar, en hacer y no hacer. Eso es lo que quería decir. Ahora, cuando hablamos de ese dar, hacer y no hacer, específicamente ese dar, cuando hablamos de dar una cosa, esa cosa eventualmente tiene que ser determinada o determinable. O sea, o en el momento o por lo menos a futuro. Por eso que nos dice que pueden ser sobre cosas presentes o también sobre cosas futuras. Incluso pueden ser sobre un objeto abstracto. O sea, la promesa de una actividad laboral. Todavía no está la actividad laboral, ¿verdad? Es una cosa abstracta todavía. Es una promesa. Entonces, cuando hablamos del objeto de una relación obligatoria, el objeto consiste en una prestación. ¿Qué es lo que está? ¿Cuál es el interés de las partes? Esa es la prestación. Y la prestación puede consistir en dar, en hacer y no hacer. Cuando hablamos de dar una cosa, puede ser una cosa cierta o una cosa incierta. Pero tiene que haber cierto nivel nomás de incertidumbre. Por eso es que hablamos de que las cosas pueden ser también futuras. Pero tiene que haber algún grado de determinabilidad, ¿verdad? Te voy a dar una cosecha. Eso es, ¿hay cierto grado de indeterminación? Sí. Pero no tiene que ser total, porque si no, el objeto es nulo, ¿verdad? Totalmente. Entonces, volviendo otra vez al ejercicio. Si Sofía y Mario celebran un contrato en donde acuerdan la compraventa de una cosecha, eventualmente Sofía se obliga a entregarle a Mario la zafra. ¿El objeto es válido? Sí, porque consiste en una prestación de dar una cosa a futuro. Bueno, por eso hablamos de condición suspensiva. Es un evento futuro. No hay un grado de certeza que es incierto, porque la cosecha del año que viene puede que se destruya también, ¿verdad? O sea, no es que sí o sí va a llegar. La cosecha puede que se destruya o puede que funcione. Por eso hablamos de condición. Y hablamos de condición suspensiva porque van a ser el derecho eventualmente de Mario cuando llegue la zafra del año 2021-2022, ¿verdad? Entonces es correcto. Lo que no es correcto decir es que el objeto de la obligación puede ser indeterminable. No. El objeto tiene que ser determinado o determinable, pero nunca indeterminable. Eso es muy importante. Bueno, vamos al 10. La obligación de sujetos múltiples, donde existe pluralidad de vínculos establecidos entre acreedor y deudor, aunque haya una unidad de prestación, se conoce como... ¿Se acuerdan de la obligación de sujetos múltiples? Hay varios acreedores y hay varios deudores, eventualmente, ¿verdad? Dice, la obligación de sujetos múltiples donde existe pluralidad de vínculos, varios deudores, varios acreedores. Aunque haya una unidad de prestación, se conoce como... Y tiene que ser unidad de prestación, hay una sola prestación. Mancomunada simple. Para mí que es solidaria. Si no estoy interpretando mal. Vamos un poco a ver en el material. Mancomunada. Dice acá. Unidad o pluralidad de sujetos. A ver. ¿224? O 95. No, era una pizza. Un momentito.
Obligaciones simplemente mancomunadas. Acá está. Obligación de objeto indivisible. Son indivisibles las obligaciones cuyo objeto consiste en prestaciones que no pueden cumplirse principalmente. Ejemplo, entregar un caballo. Dice, obligaciones simples o mancomunadas. La obligación, o sea, el crédito o la deuda, se fracciona entre todos los acreedores y deudores. Claro, ¿y qué dice nuestro ejercicio? Nuestro ejercicio dice, la obligación es sujetos múltiples donde existe pluralidad de vínculos, aunque haya una unidad de prestación, dice, ¿verdad? Y acá dice el concepto de la obligación de crédito se fracciona entre todos los acreedores y deudores. Cada deudor está obligado y cada acreedor se encuentra facultado a solo una parte de la prestación total. Principio. Si nada se pactó, la obligación se considera simplemente mancomunada. Se divide en tantas partes como acreedores y deudores haya. Obligaciones solidarias. No se fracciona la prestación debida. Se impone el pago total a cualquiera de los deudores. Se paga la deuda a cualquiera de los acreedores. Su existencia no se presume. Ella ya habla de los ejemplos, ¿verdad? Me hace dudar un mal planteamiento, pero vamos a mirar el planteamiento. La obligación de sujetos múltiples donde existe pluralidad de vínculos establecidos entre acreedor y deudor. Aunque haya una unidad de prestación se conoce como mancomunada simple. Ahí lo mancomunada solidaria para empezar, ¿verdad? Ahí lo ya entramos mal. Lo que existe es mancomunada o simplemente mancomunada, ¿verdad? Pero no hay mancomunada solidaria. Y no es obligación disyunta porque eso es cualquier otro tipo de obligación. Sí. Pero me quiero ir nomás al concepto. La obligación se fracciona entre todos los acreedores y deudores. Cada deudor está obligado. Ya. Si nada se pactó, la obligación se considera simplemente mancomunada. O sea, lo que quiere decir esto es, para tratar de bajar nomás el concepto a tierra. Si eventualmente Juan Esteban nos presta a Karen, a mí, a María José 1 millón de guaraníes, se presume que María José, Karen y yo nos dividimos esa deuda en partes iguales. La presunción legal no es que la deuda es solidaria. La presunción legal es que la deuda es mancomunada. Si bien la deuda es de 1 millón de guaraníes, mi responsabilidad bajo esa presunción legal es solamente del 33% de esa deuda. De una parte. La responsabilidad de María José, el otro 33%, y la responsabilidad de Karen, el otro 33%. O sea, esa es la presunción legal. Las obligaciones donde no se pacta la modalidad se presumen como simplemente mancomunadas, ¿verdad? O como obligaciones simples también. Ya. Y también otra cosa por descarte, ¿verdad? La obligación mancomunada solidaria no existe. O es mancomunada o es solidaria. Ok. Luis y Carlos acuerdan que la contraprestación a la entrega del objeto será el pago de la suma de $1000. Contraprestación es lo que yo te doy a cambio de lo que vos me estás dando, ¿verdad? Luis y Carlos acuerdan que la contraprestación a la entrega del objeto será el pago de $1000. En este caso, voy a leer la A. Como la moneda de pago no es el guaraní, la entrega no será válida. La entrega será válida dado que bajo la ley paraguaya es posible realizar pagos en moneda extranjera. Por supuesto, los contratos, o se admite la posibilidad de que los contratos se puedan celebrar en moneda extranjera. Claro que sí. Y la C dice las partes pueden adendar, nada que ver, así le mete una adenda, nada que ver. El tema de las deudas en guaraníes. Moneda extranjera. ¿Qué dice al respecto? Acá está.
Obligaciones en moneda extranjera. Dice, los actos jurídicos celebrados en moneda extranjera son válidos y exigibles en la moneda pactada. O sea, si la moneda pactada fue dólares, exijo la deuda en dólares, no en guaraníes. Por más que el dólar baja, sube, haga lo que quiera el dólar. Si el contrato está en dólares, se cobra en dólares. Si el contrato está en guaraníes, más allá de lo que pase con el guaraní, se cobra en guaraníes. Esa es la figura. En la segunda parcial hubo un ejercicio sobre eso. Sí, sí. Y recuerden ese principio, ese criterio, ¿verdad? Si yo celebré un contrato con Edson en dólares, se respeta la moneda. Igual es exigible la prestación. Y es exigible en la moneda en la que se pactó, ¿verdad? Si fue en dólares, en euros, igual es exigible. La farmacéutica Pharm S.A. cuenta con un área de desperdicios químicos, por lo que el ingreso a dicha área sin el recaudo de bioseguridad está prohibido, ya que puede ser dañino para la salud. Esta advertencia se encuentra por toda el área y la empresa misma realiza siempre capacitaciones sobre bioseguridad. José, ignorando todas las advertencias, ingresa al área sin cumplir las precauciones y se clava una jeringa, contrayendo una infección bacteriana que lo deja sin poder trabajar por 2 meses. Ante esta situación, José demanda a Pharm para que le cubra todos los gastos médicos derivados de su infección. Tiene razón José. ¿Qué es lo que hay acá? Culpa de la víctima. Acá hay culpa de la víctima. Vamos a ver un poco la figura de la culpa de la víctima. Acá hay responsabilidad civil, eventualmente contractual, pero vamos a ver. Culpa de la víctima. ¿Tienes algo sobre culpa de la víctima en tu PPT? Ese no es culpa cuando va de imprudencia, impericia, negligencia. No. Esto es exención de responsabilidades. Sí, ese Vamos a poner culpa, ¿no? Estoy buscando nomás en el BBT dónde está esto. Cumplimiento imposible. Señora, señor. Mi opinión, Sí, señor. supuestamente está bajo dependencia de la empresa farmacéutica Sí. como empleado y supuestamente tiene que tener un seguro médico pagado por la empresa. José lo que le está pidiendo es que le pague los gastos médicos, no le está pidiendo una indemnización. No, claro, pero el punto del... O sea, el concepto que quiere abordar la pregunta, cierto, todos tenemos un seguro médico. La pregunta es si José tiene razón en demandarle a la empresa para cobrar, para que le cubra. IPS le puede cubrir todos los gastos médicos. Claro, ahí está. Pero- Ese es el tema. Claro, el punto del razonamiento es que aún José teniendo la culpa, porque él estaba el cartel por todos lados, no entre tal cosa, entre con cuidado, y se va él otra vez, él se clava la jeringa. Sí, ¿Qué o sea, bajo responsabilidad de él, pero Claro, ¿qué responsabilidad el tiene? seguro médico sí o sí le tiene que cubrir, No, claro. tenga o no la culpa. A lo que voy es que vamos al concepto de la responsabilidad sin culpa o la responsabilidad por culpa de la víctima. Ese concepto es lo que yo estoy buscando. Y voy a leer la respuesta. Vamos a ver si eso nos da un poquito más de claridad. Dice la A. Ok. Sí, porque aunque el juicio haya sido ocasionado por culpa de José, la farmacéutica es una actividad
que crea un peligro por su naturaleza, la misma, y debe responder por todo el daño que cause. Cierto, hay algo que se denomina factores objetivos atributivos de la responsabilidad, y hay una figura que se llama riesgo creado, ¿verdad? Cierto, eso también es cierto, existe ese factor atributivo de la responsabilidad, se llama riesgo creado, es un factor objetivo, y los factores subjetivos por supuesto son la culpa y el dolo. El 2 dice no, porque el perjuicio fue ocasionado exclusivamente por culpa de José, la víctima. Responsabilidad sin culpa, artículo 1846 dice exactamente, en la PPT 141. PPT, 141 y 142. vamos a mirar, acá Karen ya encontró ya. Pero este es extracontractual. No, y responsabilidad sin culpa. Ah, pero es Sí. cuando es exclusiva responsabilidad. Dice, sí, responsabilidad sin culpa. En este caso, el de daño causado por una persona privada de discernimiento, no es el caso. Este es extracontractual, tiene que ser. Porque viste que dice que trabajaba en la farmacia y eso es responsabilidad civil contractual. Espérame que un ratito. Vamos a encontrar eso. Acá está. Precontractual, postcontractual, precontractual, precontractual, contractual. Indemnización contractual, eximentes. Acá está. Vamos a ver si. Dice el 672. En los contratos de ejecución diferida, si sobrevinieren circunstancias imprevisibles y extraordinarias que hicieren la prestación excesivamente onerosa, el deudor podrá pedir la resolución de los efectos del contrato pendientes de cumplimiento. No es el caso este. La resolución no procederá cuando la onerosidad sobrevenida estuviere dentro del área del normal contrato. No es el caso. El demandado podrá evitar la resolución del contrato. No es el caso. Si el contrato fue unilateral, no es el caso. Caso fortuito o fuerza mayor. El deudor no Acá será. yo tenía anotado artículos 1833 y 1837. Espérame. Eximiente de responsabilidad. A ver si ustedes tienen el libro ahí o... Buscamos. Excelente. Sí, 1833 dice con este. La obligación. Y 1837. Sí, espérame que un ratito. Estamos llegando. Responsabilidad civil extracontractual. Sí, pero ese es extracontractual. En este caso, el ejercicio lo que nos sugiere. El ejercicio que es lo que sugiere. La farmacéutica se da cuenta con un área de desperdicios químicos. El ingreso está prohibido. Esta advertencia se encuentra en toda el área y la empresa realiza siempre capacitaciones de bioseguridad. José, ignorando todas las advertencias, ingresa al área, dice. No dice que José sea funcionario de la farmacéutica, la verdad. Tampoco habla de relación de dependencia. Eso también es cierto. O sea, puede ser extracontractuales. El 1846 para mí. Ignorando todas las advertencias, se clava una jeringa. Sí, ¿y qué dice 1843? 1846. Sí, no dice que sea dependiente de la farmacéutica. Esa fue mi interpretación, pero está mal. Entonces tiene que ser extracontractual. Donde estábamos abajo, donde me llevaste, estaba bien. 1846, 142. Culpa de la víctima. Responsabilidad sin culpa. Dice eximentes. 1836. El hecho que no cause daño a la persona que lo sufre, sino por una falta imputable a ella, no engendrará responsabilidad alguna. Si en la producción del daño hubiesen concurrido su autor y el perjudicado,
La obligación y el monto de la indemnización dependerán de las circunstancias y en particular de que el perjuicio haya sido principalmente causado por una o por otra parte. Culpa de la víctima, concurrencia de la víctima. Ejemplo de concurrencia nos da que no es el caso. En este caso, ambos conductores tienen la culpa, dice, ¿verdad? No, acá no hay culpa de la farmacéutica. Acá lo que hay es culpa del tipo que entró a pesar de todos los avisos que había. Y ese 1847 habla de culpa exclusiva de la víctima, por eso te digo. Ya, vamos entonces a 1846. No encuentro nomás acá. En el PPT 141 y 142. Acá está. Acá está la respuesta. 1846. El que crea un peligro con su actividad o profesión, por la naturaleza de ellas o por los medios empleados, responde por el daño causado, que es el caso de la farmacéutica. La farmacéutica es un negocio complejo, es riesgoso. ¿Pero qué hace? Capacitaciones, pone carteles. Salvo que pruebe fuerza mayor o que el perjuicio fue ocasionado por culpa exclusiva de la víctima. Esta fue la culpa exclusiva del tipo. A pesar de todos los cuadros, de todos los carteles que había, entró y se clavó la jeringa. Esto es culpa exclusiva de la víctima. Bueno, esa es una causal de exención de responsabilidad. O sea, volviendo al ejercicio, entonces, la pregunta es, si José tiene razón en demandar a la farmacéutica para cobrar los gastos médicos producto de la infección bacteriana. ¿Tiene razón? No. ¿Por qué? Porque fue ocasionado el daño exclusivamente por culpa de él mismo. La respuesta C dice también no, porque el contrato laboral de José establece. El ejercicio plantea un contrato laboral, plantea que José es funcionario, no. En ningún momento dice que José trabaja en la empresa, ni que no plantea nada de eso, ¿verdad? Pero para cerrar nomás la idea, cierto, quizás si José tenga un seguro médico, le va a cubrir y IPS no le va a dejar de atender, porque es un problema de salud, al fin y al cabo. Pero la pregunta de fondo es, José tiene razón en demandar a la compañía, pero ¿por qué le va a demandar José? Porque José lo que va a argumentar es responsabilidad civil extracontractual de la compañía. Y la pregunta es, ¿la empresa tiene responsabilidad civil extracontractual? Existe una responsabilidad civil extracontractual, por supuesto, pero existe algo que se llama exención de responsabilidad. Y en este caso, la culpa de la víctima es un causal de exención de esa responsabilidad. Eso es lo importante de mencionar. O sea, si José no tenía la culpa, sí iba a tener que responder la farmacéutica. Pero como acá José tuvo la culpa, entonces la farmacéutica se libera de eventualmente cubrir los gastos médicos. Ese es el razonamiento, Juan Esteban. Listo. No tiene razón entonces. No tiene razón. Bueno, vamos al 13. Juan tiene un crédito de 10 millones en contra de Pedro. O sea, Pedro le debe 10 palos a Juan. Debido a que Pedro no le pagó y que Juan no quiere iniciar un juicio en su contra, cede su crédito a María. Cesión de crédito, no es cesión de deuda. Por el monto de 8 millones. María, la nueva acreedora. ¿Por qué monto puede demandar a Pedro? Es la pregunta. María puede demandar a Pedro por 10, pues es irrelevante el monto por el cual se dio el crédito. O sea, esto pasa todos los días, ¿eh? Yo tengo un pagaré de 10 millones que me firmó Juan Esteban. Pero para vender rápido el pagaré, no es que yo voy a vender por 10 millones. Yo puedo vender por 5 también. Pero el pagaré es de 10 millones. Entonces el reclamo siempre va a ser por el total de la deuda, independientemente al monto por el cual, en este caso, Juan le vendió la deuda a María. Esa es la figura. Esto se llama cesión de crédito. Vamos al concepto. 2.95. O 2.96. Cuando nosotros hablamos de cesión de deuda y cesión de crédito, ¿cuál es la diferencia? Que en la cesión de créditos
es el acreedor el que le cede su derecho a alguien más. Y cuando yo hablo de cesión de deuda, hablo de que el deudor le cede su obligación de pagar a alguien más. Esa es la gran diferencia que hay. Este caso del ejercicio es cesión de crédito. Yo tengo derecho de cobrarle a Juan Esteban, pero como no me paga y como no le quiero demandar, entonces ¿qué hago yo con mi derecho? Le vendo mi derecho a Karen. Eso es cesión de crédito. Entonces, bajo esa figura, existe una innovación, por supuesto, ¿verdad? Porque ahora la obligación ya no va a ser conmigo, sino que va a ser con Karen. Y por supuesto, como dice el ejercicio, ¿verdad? El monto de la demanda va a ser por el total de la deuda. Porque no se modifica el objeto. Lo que único que se modifica es el sujeto. Emanuel ya no es el acreedor, ahora la acreedora es Karen. Pero el objeto, que son los 10 millones, siguen intactos. Por lo tanto, la demanda va a ser por el total de la deuda. La otra respuesta dice, María puede demandar a Pedro por 8 millones ya que ese es el monto que pagó por la cesión de crédito. Y obtener un monto mayor constituiría un enriquecimiento sin causa. No, porque el monto de la deuda es de 10 millones. Lo que eventualmente no puede hacer es cobrar más de lo que se obligó Juan Esteban. Si el pagaré es de 10 y 10 tiene que exigir, no puede exigir más. Bueno, esa es la figura de la cesión de crédito. Vamos al 14. Ángel y Justo convienen en celebrar un contrato de prestación de servicios de construcción. Durante la ejecución de la obligación, Ángel nota que las condiciones del terreno han cambiado debido a la bajante del río. En este caso, la prestación debe cumplirse de todas formas bajo el principio de pacta sunt servanda, o sea, los pactos están para cumplirse o para ser cumplidos. La B dice, la fuerza obligatoria de la relación se ve limitada por el cambio de las condiciones bajo la regla rebus sic stantibus. Vamos a ver. Vamos a ver un ratito de esto. Un ratito. Había algo que hablaba del cambio de las condiciones. Justo estaba cerca de ahí. Ahora. Espérame que un ratito. Estábamos hablando de inejecución, era esto. Inejecución de las obligaciones. Algo así era. Inejecución. Inejecución. Vamos a ver qué dice. Bueno, hay dos tipos de inejecución, absoluta o relativa, ¿verdad? La absoluta es cuando no se cumplió luego nada de la obligación. Y la relativa es cuando eventualmente se puede cumplir. Inejecución. Espérenme un ratito. La mora. No. Hay algo más que hable de inejecución. Yo me acuerdo que había algo. Yo leí algo sobre que si cambian las condiciones y si se vuelve imposible cumplir la prestación, se puede. Leí algo hace un rato. No me acuerdo a dónde leí. Porque esa no es ejecución por una acción. No, esto es. Este caso es. La prestación se vuelve imposible de cumplir, pues. No puede construir porque el río. Porque cambió el suelo. Entonces, Lo que idea la prestación. ahí está. ¿Qué PPT? 29. 29. Vamos a mirar. 29 o 30. Acá, pues.
Ahí. Ahí está. Posibilidad de la prestación. Equivale a decir que esta es realizable. O sea, la posibilidad que puedo hacerlo, por supuesto. Debe tratarse de un hecho que no sea imposible bajo pena de nulidad. ¿Por qué hablamos de hecho imposible? Yo no puedo celebrar por contrato que me vendas la luna. Es un hecho imposible, ¿verdad? La imposibilidad debe ser objetiva, insuperable, anterior o contemporánea al nacimiento. Acá está. La imposibilidad sobreviniente extingue la obligación siempre que ella se produzca sin culpa del deudor dentro de las reglas de la imposibilidad de pago. Me gusta este se acerca. Acá estamos hablando de imposibilidad no de pago, sino que de imposibilidad de cumplimiento, pero está muy cerca. Imposibilidad. Acá puede ser. Imposibilidad de cumplimiento sin culpa del deudor. Si el hecho resultare imposible sin culpa del deudor, la obligación queda extinguida para ambas partes, en cuyo caso el deudor debe restituir al acreedor lo que hubiera recibido en razón de ella. Ejemplo, pagos autorizados. Por otro lado, si un deudor inició una obra y no pudo cumplirla por causas no atribuibles a su persona, tiene derecho a recibir el pago por lo construido. Claro, acá está, este es el punto. Vayamos otra vez al ejercicio. Ángel y Justo celebraron un contrato de prestación de servicio de construcción. Ángel tenía que construir en el terreno de Justo. Básicamente dice eso, ¿verdad? Y Ángel nota que las condiciones del terreno han cambiado debido a la bajante del río. En este caso, dice, la prestación debe cumplirse de todas formas bajo el principio pacta sunt servanda. La fuerza obligatoria de la relación se ve limitada por el cambio en las condiciones. ¿Cuál es la condición? Tenía que construir, pero ya no puede construir porque el terreno se modificó, ¿verdad? Bajo las reglas, y esta regla es lo que tengo que ver después. La prestación debe cumplirse de buena fe. Sí, la opción B lo que establece es justamente esta figura de la imposibilidad de cumplimiento sin culpa del deudor. Acá el deudor, el que tiene que construir, no tiene la culpa. Cambió las condiciones del terreno. Si él eventualmente ya recibió plata, tiene que devolver. Si él ya construyó algo y cambiaron las condiciones, se le tiene que pagar por lo que ya hizo. Esa es la figura de la imposibilidad de cumplimiento sin culpa del deudor. Claro, él no tuvo la culpa. Esto es lo que quiero ver. Me llama la atención. Es una figura jurídica que permite modificar el contrato cuando se producen cambios Ahí está. en las circunstancias. Bueno, perfecto. Entonces, esto. Significa mientras continúen así las cosas. Mientras continúen así las cosas. Bueno, entonces, estamos claros hasta acá. No sé si me van siguiendo. ¿Me siguen, pa? ¿No se duerman qué? Bueno. Estamos despiertos. Bueno. El 14, 15. Marcela, Juan y Lucas firman conjuntamente un pagaré por medio del cual se comprometen a pagar 9 millones a Pedro. En el pagaré no se especifica si la obligación es solidaria o mancomunada. Nosotros decíamos hace rato, ¿cuál es la presunción legal? Se presume la solidaridad o la mancomunidad. Si nada se estipuló, se presume que la obligación es mancomunada. Exacto. Entonces, pero sigamos leyendo. En el pagaré no se especifica si la obligación es solidaria ni mancomunada. Vencida la deuda, Pedro planea demandar a los deudores
pues los mismos no honraron la deuda. No obstante, al momento de iniciar la demanda se percata que Lucas había fallecido. Otra vez la pregunta. ¿Por cuánto puede demandar Pedro a Marcela y a Juan? ¿Y a cuánto se le debía en total? 3 millones, ¿verdad? Entonces, ¿por cuánto le puede demandar? Por 3 millones a cada uno, pues la deuda es mancomunada, lo cual se presume. Y cada uno debe su parte proporcional, sin importar que haya fallecido Lucas. Nosotros hablamos de una presunción legal hace rato, y voy a volver un ratito sobre eso, ¿verdad? Presunción legal. ¿Qué pepete estaba eso? Espera ahí. Mancomunada. Eh, 224 224. o 225 ahora. Dice, por eso acá quiero, para esto nomás, para resaltar nomás, ¿cuál es el principio? Si nada se pactó, si no decía nada al contrato, si no decía nada al pagaré, la obligación se considera simplemente mancomunada, o sea, se divide en tantas partes como acreedores o deudores haya. En el ejercicio que nos plantea, justamente Marcela, Juan y Lucas firmaron un pagaré conjuntamente de 9 millones, pero no se estableció si la obligación era mancomunada o era solidaria. Entonces, ¿qué opera ahí? Opera la presunción legal, y la presunción legal es que es mancomunada. Como se murió Marcela, creo. Entonces, Pedro ya no le puede cobrar a Marcela porque está muerta, y no le puede reclamar a Juan ni a Lucas porque se presume que esa obligación, como nada se estipuló, se presume que es mancomunada. Entonces, hasta por 3 millones le puede reclamar a Lucas y hasta por 3 millones le puede reclamar a Juan. Esa es la figura. Bueno, en realidad se murió Lucas, no se murió Marcela, ¿verdad? Pero es lo mismo. A la pucha, Pedro. Está presente acá. No sé si Pedro Mindo está en el Meet, pero está presente en nuestro ejercicio. Dice, el perro de Pedro se escapó y se encuentra perdido. Pedro y su familia, muy preocupados por el perro, publicaron a través de afiches y redes sociales que recompensarán con 500.000 a quien encuentre a su perro. Lucas encuentra al perro de Pedro y lo devuelve, esperando recibir la recompensa, pero esta no le fue pagada. ¿Puede Lucas exigir la recompensa a Pedro y su familia? ¿Y por qué? Claro que puede. Sí, porque la promesa de Pedro y su familia es vinculante desde que se hace pública, por supuesto. Él puede reclamar. Después dice la otra, dice sí, porque la promesa de Pedro y su familia es vinculante desde que Lucas entrega al perrito. En realidad, la promesa es vinculante desde que se hace pública la promesa. Nosotros no dimos esto, pero salió el perro. Sí, era chico. Ah, no, pues ese era el tema, pero ese es otro tema. Ese es el tema respecto al objeto, El objeto. ¿verdad? Que había cierto grado de indeterminación. Él pidió un perro chico y le llegó un perro chico, pero no era la raza que él quería. No importa, él pidió un perro chico y el perro chico. Y se cumplió con la prestación. Este caso lo que plantea eventualmente es, si vos decís por la tele o por las redes sociales que vas a pagar una recompensa, si le encuentran a tu perro y te exigen la recompensa, ¿tenés la obligación de pagar? Sí. ¿Y desde qué momento? Desde el momento que haces pública esa promesa. Desde ese momento. Bueno. Después dice, la constructora AC se compromete a construir un complejo deportivo de pádel para el 15 de diciembre del 2020. La obra inició en marzo del 19 y se vio afectada y paralizada por el COVID 3 meses. Este salió en el examen. Causando un incumplimiento en el plazo del complejo. Acá tiene que hacerse la pregunta, ¿y quién tiene la culpa del COVID? Nadie tiene eso es caso fortuito, ¿verdad? El dueño del complejo de pádel inició una demanda por indemnización de daños y perjuicios. ¿Es procedente el reclamo
del dueño del complejo. O sea, la constructora se comprometió a construir el edificio para diciembre del 2020. Inició la obra en el 2019 y después vino la pandemia. Esa es una culpa atribuible al deudor. No, es un causal eximente de la responsabilidad, ¿verdad? En el caso fortuito, fuerza mayor y había Culpa de la víctima. Imprevisibilidad. Claro. ¿Es procedente el reclamo al dueño del complejo? No. Ante una causal eximente que es la fuerza mayor, por lo que la constructora no está obligada a pagar una indemnización. ¿Qué era la fuerza mayor? Aquello que se puede prever pero no se puede evitar. El caso fortuito es lo que no se puede prever y no se puede evitar. Desastres naturales. Bueno. Entonces, en este caso, por supuesto, un causal eximente de la responsabilidad, fuerza mayor. La otra respuesta no dice, estamos ante una causal eximente de imprevisión. A ver, tenemos que establecer la diferencia, qué es fuerza mayor y cuál es la diferencia con la imprevisión. Podemos mirar eso un ratito. imprevisión en el 116. Yes. El 116. Eso es interesante. Dice, caso fortuito o fuerza mayor e imprevisión. Dice, el deudor no será responsable de los daños e intereses que se originen o que se originan al acreedor por falta de cumplimiento de la obligación cuando estos resulten de caso fortuito o fuerza mayor, a no ser que el deudor hubiere tomado a su cargo las consecuencias del caso fortuito o esto hubiera ocurrido por su culpa o hubiera incurrido en mora y no fuese motivada por caso fortuito o fuerza mayor. ¿Qué es la imprevisión? Vamos a ver un poco de esto. En los contratos de ejecución diferida, si sobrevinieren circunstancias imprevisibles y extraordinarias que hicieren la prestación excesivamente onerosa, o sea que cueste mucha plata hacer, el deudor podrá pedir la resolución de los efectos. La resolución no procederá cuando la onerosidad estuviere dentro del área normal del contrato, o si el deudor fuere culpable. El demandado podrá evitar la resolución. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de imprevisión? Karen me dice, construirme una piscina. Y yo le digo sí, ¿verdad? Y cuando celebramos el contrato, el Portland estaba a 50.000 en la bolsa de 50 kilos. 2 días después hay una escasez mundial de Portland y el costo se va a 500.000 guaraníes. Se va por 10 el costo del Portland, lo cual hace excesivamente oneroso cumplir con esa obligación. Demasiado caro me va a salir cumplir con esa obligación. Entonces, en esos casos podemos hablar de imprevisión. Imprevisión. Es un eximente. El punto nomás es que cómo yo diferencio la fuerza mayor de la imprevisión. Cuando hay imprevisión, hay excesiva onerosidad. Cuando hay fuerza mayor o cuando hay caso fortuito, eventualmente hay eventos que no se pueden prever y no se pueden evitar, ¿verdad? El COVID, por ejemplo. Esa es la diferencia. Parece muy fina la diferencia. Pero siempre cuando piensen en caso fortuito, fuerza mayor, piensen en COVID. Y cuando piensen en imprevisibilidad, piensen que aumentó el precio de la materia prima excesivamente de algo. Y se hizo imposible poder cumplir con esa obligación. Esa es la diferencia entre la imprevisión y la fuerza mayor. Son ambas, si bien son eximentes de la responsabilidad, ¿verdad? Por eso tenemos las dos respuestas no. Pero como acá no hablamos de que se hizo excesivamente oneroso, acá lo que dice es que vino el COVID. Y el COVID es encuadrable dentro de lo que conocemos como fuerza mayor o caso fortuito. No es encuadrable dentro de imprevisibilidad. Porque para que sea encuadrable dentro de imprevisibilidad, tenemos que, o el ejercicio tiene que sugerir algún exceso de costo, alguna sobreonerosidad en cuanto al cumplimiento de la obligación. Demasiado caro va a costar cumplir esa obligación. Siempre que suceda antes que el deudor entre. Antes de la mora. Claro, antes de la mora. Por eso es que nos vamos por
el primer no, la A. Bueno. Vamos al 18. Ay, mi espalda. Antonio y José llegaron al siguiente acuerdo. Los mismos iban a asaltar al banco Aguja de la ciudad de Luque. De la suma de dinero que logren extraer del banco se dividirán 60-40. Antonio se llevaría más en vista que fue su idea y además utilizarán una moto de su propiedad para huir de la escena del crimen. La suma robada era de 250 palos, por tanto, conforme al acuerdo, correspondía a 150 a Antonio y 100 a José. Sin embargo, al momento de hacer la división, Antonio entregó 120, 20 más de lo que le correspondía. ¿Qué acciones puede ejercer Antonio? A ver, estamos hablando de un ilícito. Siempre que hayan actos contrarios a la ley, no hay ningún tipo de acción que pueda eventualmente exigir, ¿verdad? El Código Civil paraguayo señala que es irrepetible lo pagado en función de obligaciones contrarias a la ley o las buenas costumbres. En consecuencia, Antonio no tiene una acción válida. No le puede reclamar al juez: él me dijo que me iba a dar tanto y no me dio tanto. No puede. ¿Por qué? Porque en la naturaleza del hecho es un ilícito, contrario a la ley. Vamos al 20. Raúl entregó a Pablo un conjunto de muebles para su comedor, por lo cual Pablo está obligado contractualmente a pagarle 25 millones. Sin embargo, Pablo no hizo el pago, aunque disfruta hoy de unos muebles de lujo en su comedor. ¿Puede Raúl iniciar una acción por enriquecimiento sin causa? A ver, ¿cuál es la figura? Raúl le entregó a Pablo un set de muebles para su comedor y Pablo tenía que pagarle por eso, 25 palos. Pero Pablo nunca le pagó. Nunca pagó por lo que recibió. Recibió por el set de muebles y nunca le pagó, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que puede hacer Raúl con eso? Raúl le puede demandar a Pablo por enriquecimiento sin causa. Dice la respuesta A: no. Raúl debe iniciar una acción de cumplimiento de contrato y en todo caso de indemnización de daños y perjuicios. Después dice la respuesta B: sí. Pablo efectivamente se enriqueció con los muebles y no hubo causa alguna de dicho enriquecimiento. Claro que había causa. No, Raúl debe iniciar una acción pauliana. Claro, vamos por la A. ¿Por qué? Porque nosotros acordamos previamente: yo te iba a entregar un set de muebles y vos me vas a entregar 25 millones. Yo te entregué el set de muebles y jamás me entregaste la plata. Eso eventualmente es incumplimiento de contrato, ¿verdad? Y eventualmente puede ocasionar daños y perjuicios, ¿verdad? No es enriquecimiento sin causa. La causa existe porque recibiste los muebles y tu obligación era pagar. No lo hiciste nomás, ¿verdad? Esa es la figura. María José y Santino celebran un contrato de compraventa de inmueble, en donde establecen que el plazo de prescripción para la formalización del contrato en escritura pública será de 30 años. La prescripción liberatoria, ¿en cuánto tiempo operaba? 10 años era. Prescripción liberatoria, vamos a ver enseguida. ¿Es esta disposición válida? Vamos a ver por la prescripción liberatoria. 3.11. Dice prescripción liberatoria. La prescripción no es un medio de extinción de obligación en sí, sino que es la extinción de la acción. Pero sí, el plazo. Liberatoria. Bueno. Prescripción liberatoria. Prescripción liberatoria. Cuando han transcurrido un lapso que la ley considera prudente y el acreedor deja de accionar o ejercer facultades que le son conferidas por derecho, este le retira la acción, de tal modo que en adelante no puede exigir a su deudor el cumplimiento. Quiero ver nomás el plazo de cuánto tiempo es, porque no sé. Transcurso del tiempo. La inacción debe prolongarse por un plazo establecido por ley según cada caso.
¿Y dónde está lo que dice la ley? ¿Cuántos años? Acá está. En la orgánica municipal dice 5 años para el cobro de tributos. La Constitución Nacional establece que la responsabilidad del Estado por daños causados y el plazo de prescripción para el ejercicio es de 2 años. 5 años y por 5 años es para el tema de tres. impuesto inmobiliario y eso. Y para actos ilícitos, 2 años. Sí. No, y acá, claro, en el ejercicio pues se establece. ¿Qué dice el ejercicio? María José y Santino celebran un contrato de compraventa de inmueble en donde establece que el plazo de prescripción para la formalización del contrato en una escritura será de 30 años, dice, ¿verdad? No se puede, pues. ¿Esta disposición es válida? No. Porque la prescripción liberatoria tiene origen legal y el plazo establecido en el contrato es mayor al establecido en la ley. La ley establece 2 años, 5 años, pero no 30. ¿Verdad? No podés establecer algo contrario a la ley, básicamente. Ese es el fundamento, ¿verdad? Lo que quiero ver... 5 años dijiste, ¿verdad? Sí. Porque viste que acá dice... Artículo 173. A favor de las municipalidades es 5 años. El 633. El artículo 39 de la Constitución dice: la responsabilidad del Estado por los daños causados y el plazo de prescripción para el ejercicio de la acción por los 2 años derivados es de 2 años derivados de los ilícitos. O sea, cuando es de impuestos municipales, 5. Y cuando es De daños, 2 años. Responsabilidad civil, sí, 2 años. Acá en este caso se establece de común acuerdo 30. ¿Procede? No, no procede. ¿Por qué? Porque es superior a lo que la ley establece. Ok. Lleva el ventilador, no te puede. Sigue gripando. Bueno. Después dice: Margarita debe al banco TRAF la suma de 420.800.002 guaraníes. La deuda se encuentra instrumentada en 3 pagarés a la orden cuyas fechas de vencimiento eran el 13 de noviembre de 2009, 13 de diciembre de 2009 y 13 de enero del 2010. A consecuencia de que Margarita no canceló ninguna de las 3 cuotas, el banco TRAF inició acciones el 15 de julio del 2020. La acción preparatoria de juicio ejecutivo a fin de cobrar la suma que le era debida. ¿A qué tipo de obligación, ante qué tipo de obligación nos encontramos? Además, en el momento procesal de citación a oponer excepciones, ¿qué defensa puede oponer Margarita en virtud al tiempo transcurrido? Bueno, acá tenemos 2 cosas. Vamos a ir al concepto primero, ¿verdad? Por un lado, tenemos un juicio, una acción por la vía ordinaria y una acción por la vía ejecutiva, ¿verdad? Porque nosotros decíamos, el pagaré eventualmente 4 años, ¿verdad? Y por la vía ordinaria 10 años, ¿verdad? Son 2 vías por las cuales yo puedo reclamar una deuda. Transcurrido ese tiempo, ya eventualmente opera la prescripción liberatoria. Que vamos a ver esa figura ahora mismo. ¿Qué es lo que estamos mirando, la verdad? Pero vamos a mirar desde el concepto. ¿Qué es prescripción liberatoria? Dice: para evitar una situación de indefinida zozobra para el deudor, quien no debería estar pendiente del momento en el que su acreedor decida ejercer su acción, la prescripción salvaguarda la seguridad jurídica de las relaciones crediticias. O sea, si yo quito un crédito del banco y no pago mi crédito, el banco tiene una cierta cantidad de años nomás para reclamarme eso. Si no lo hace en esa cierta cantidad de años, prescribe su derecho. Ya no puede ejercer la acción. ¿Sigue existiendo la deuda? Sí. Lo que no puede es ejercer más acciones para el cobro de esa deuda. A eso se refiere la figura de la prescripción liberatoria. Observaciones. Cuando ha transcurrido un lapso que la ley considera prudente y el acreedor, o sea, el banco,
deja de accionar o ejercer las facultades que le son conferidas por derecho, éste le retira la acción de tal modo que, en adelante, no puede exigir de su deudor el cumplimiento de la prestación. Esa es la figura de la prescripción liberatoria. Le libera al deudor la acción del tiempo y la inacción del acreedor. Por eso se dice que la prescripción liberatoria es un modo de extinción de las obligaciones, o al menos de acción. En realidad lo que prescribe es la acción, no la obligación. Que nace de la falta de ejercicio del derecho durante el lapso de vigencia que la ley reconoce. Nuestro código lo trata en el capítulo Extinción de las obligaciones. Artículo 633. Establece que los derechos derivados de las relaciones de familia no están sometidos a la prescripción, o sea, alimentos, por ejemplo. Lo cual es indicativo que solo pueden prescribir aquellos derechos no excluidos expresamente. ¿Cuáles son los elementos de la prescripción? La inacción del titular, inacción del acreedor desde el momento que la obligación se hace exigible. O sea, si yo quito el préstamo de Itaú, a partir de que venció el pagaré, Itaú me va a reclamar. Bueno, y si no me reclama durante N cantidad de años después de vencido el pagaré, pierde el derecho a eventualmente establecer la acción en contra mía. En tanto que exista un obstáculo jurídico que obsta el ejercicio de la acción, la falta de ejercicio del acreedor no afecta al derecho de crédito. Ejemplo, créditos condicionales como una condición suspensiva o a plazo suspensivo. Esas son excepciones. Renuncia a la prescripción. No puede renunciarse a una prescripción futura ni convenirse un plazo distinto al legal. O sea, lo que dice la ley es, que es el caso del ejercicio anterior, no se puede convenir prescripción liberatoria a 30 años. Lo que dice la ley. Sí. Puede renunciarse a una prescripción ya cumplida. La renuncia puede ser expresa o tácita. Que es lo que veíamos, ¿verdad? 5 años para eso, lo que son impuestos inmobiliarios, y 2 años para responsabilidad del Estado por daños causados en el ejercicio. Dice responsabilidad del Estado por los daños causados, y el plazo de la prescripción para el ejercicio de la acción es de 2 años. O sea, si el Estado me ocasionó un daño, a partir de que se produjo el daño, yo tengo 2 años para reclamar al Estado. Y si no reclamé en el término de 2 años el daño que me hizo el Estado, pierdo el derecho a reclamar, a accionar. Efecto de la prescripción. Interrumpida la prescripción, no se tendrá en cuenta el tiempo corrido con anterioridad. Esto es el efecto de la prescripción. No. Acá está lo que hace, lo estamos buscando. Acá está. Plazos de la prescripción. Algunos ejemplos pueden ser 10 años las derivadas de un reconocimiento por sentencia firme. Todas las acciones personales que no tengan fijado otro plazo por la ley. Este es el plazo máximo, 10 años. 5 años, precio de los arrendamientos o alquileres. 4 años, cualquier instrumento endosable al portador. 2 años, responsabilidad por actos ilícitos y no prescriben la impugnación de actos nulos. O sea, si eventualmente yo tengo un contrato de crédito con Karen y Karen me firmó un pagaré, yo tengo 4 años, una vez vencido ese pagaré, para ejecutar acciones para su cobro. O ese pagaré deja de tener validez o deja de ser cobrable. Pero al igual, si es que prescindo de reclamar porque ya pasaron más de 4 años, tengo hasta 10 años para reclamar la deuda por la vía ordinaria, no a través de un instrumento ejecutivo que es un pagaré. Si al cabo de 10 años, pasaron los 10 años y no reclamé la deuda, entonces ahí opera la prescripción liberatoria, que no se declara de oficio. Entonces vayamos al ejercicio. Margarita debe al banco la suma de 420 millones. La deuda se encuentra instrumentada en 3 pagares. Uno vencía en el 2009 y sumémosle ya 10 años a este, ¿verdad? O sea, el 13 de noviembre del 2019 venció el primer pagaré. El 13 de diciembre del 2019 venció el segundo pagaré. O la acción en realidad.
no el pagaré. Y el otro el 13 de enero del 2020. 13 de enero del 2020. Porque 10 años, yo le estoy sumando pues 10 años, que es el plazo máximo. A consecuencia que Margarita no canceló ninguna de las 3 cuotas, el banco inició acciones el 15 de julio recién del 2020. Y como yo le decía, ¿cuál es el plazo máximo que tiene el banco para reclamar la deuda por la vía ordinaria? 10 años. Entonces, el banco perdió todos sus derechos de reclamar por la vía ordinaria. El 13 de enero del 2020 ya perdió sus derechos. Hasta ahí tenía derecho. El 14 de enero ya perdió todos sus derechos. ¿Cuándo reclamó el banco? El 15 de julio. La acción preparatoria. Bueno, acá eso es por un lado, ¿verdad? La pregunta es, ¿ante qué tipo de obligación nos encontramos? Además, en el momento procesal de la citación, a oponer excepciones. ¿Qué defensa puede oponer Margarita? Dice. Vamos a la respuesta. Nos encontramos ante una obligación que, si bien originalmente era una obligación civil perfecta, ¿por qué era civil perfecta? Porque tenía acciones civiles para reclamar su cumplimiento. La misma se tornó natural o imperfecta. ¿Por qué natural o imperfecta? Porque ya no tiene acciones civiles para reclamar su cumplimiento. Existe la obligación. Lo que pasa es que quedó desprovista de acciones civiles para reclamar su cumplimiento. Por eso se llama natural. Al haber sido desprovista de la acción para exigir su cumplimiento por la prescripción de la acción cursada, Margarita debe oponer la excepción de prescripción en virtud al tiempo transcurrido desde que la obligación era exigible. Esa es la acción que tiene que poner Margarita, la excepción de prescripción. Si Margarita no opone la excepción de prescripción, se considera como renuncia tácita a la prescripción cursada a su favor. A diferencia de la caducidad, la prescripción no puede ser declarada de oficio. O sea, el juez no puede decir de oficio, señor banco, pasó más de 10 años, ya no tenés derecho. No. El deudor tiene que oponer esa excepción en este caso, ¿verdad? El deudor tiene que decir, él tiene que decir y tiene que oponer la excepción de prescripción. Y tiene que decir, pasaron más de 10 años, ya nadie me puede reclamar. Solo la caducidad. Claro, solamente la caducidad eventualmente se opone de oficio. Si vos no opones la excepción de prescripción, se presume que no querés ejercer ese derecho. Entonces tenés que oponer vos. Lo único que se declara de oficio es la caducidad. Bueno, eso en cuanto a este ejercicio 21. Vamos al 22. Vos podés seguir y yo me voy a preparar. Bueno. Porque ya es. Bueno. Seguimos. Juan y Ana celebraron un contrato de compraventa. Juan debía abonar la suma de 150 millones en el acto. Ana, por su parte, debía entregar una casa en un plazo de 15 días firmado el contrato. Cumplido el plazo de entrega, Juan y Ana resolvieron por mutuo acuerdo sustituir la prestación, o sea, el objeto, de Ana, y acordaron que la misma entregaría un departamento en un plazo de 5 días desde ese acto. ¿Ante qué modo de extinción de obligaciones nos encontramos? Ante una novación. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que se cambió acá? Se cambió el objeto de la prestación, ¿verdad? O sea, se cambió una obligación, se sustituyó una obligación por otra. Porque ¿cuál era la primera obligación? La primera obligación era un contrato de compraventa, en donde Juan tenía que pagarle 150 millones de guaraníes a Ana. Y Ana le tenía que entregar una casa en un plazo de 15 días. Muy bien. Ellos, por mutuo acuerdo, resuelven sustituir la prestación de Ana. ¿Cuál era la obligación de Ana? Entregar eventualmente una casa, una casa en un plazo de 15 días. Sustituyeron ellos esa prestación y acordaron que ella va a entregar un departamento en el plazo de 5 días. Entonces, esa es una novación por modificación eventualmente del objeto. Estoy cambiando uno de los elementos de la relación. Por eso hablamos de novación. Ya no voy a pagar, ya no voy a entregar una casa, ahora voy a entregar un departamento. Novación por sustitución del objeto.
No es remisión de deuda, porque remitir la deuda es perdonar la deuda. No es compensación de deuda, porque acá no existe la calidad de Juan de deudor y acreedor a la vez, ni tampoco la de Ana de deudor y acreedor a la vez. Ella es siempre deudora y él es siempre acreedor. Entonces lo que existe es una novación. Marcela vende ropas para niños, que importa de Brasil. Sandra contactó a Marcela a través de su perfil de Instagram y le solicitó comprar 2 remeras y 2 bermudas. El precio total por la compra de las prendas era de 200.000, monto que Sandra pagó vía transferencia interbancaria. ¿Qué tipo de obligación tiene Marcela? ¿Se acuerdan que hay 3 tipos de prestaciones? De dar, hacer o no hacer. En este caso, ¿quién estamos hablando? De Marcela. Estamos hablando que Marcela vende ropas para niños. Sandra le llamó a Marcela, por supuesto, para comprarle la remera. El precio era 200.000. Sandra pagó por transferencia. ¿Qué es lo que hace Marcela? Entrega ropas. Eso es obligación de dar. En este caso da una cosa cierta, ¿verdad? Es obligación de dar cosa cierta. ¿Por qué? Porque da 2 remeras y 2 bermudas. En eso consiste la obligación. Obligación de dar. Bueno. A ver. Esta primera parte quiero cerrar hasta acá.